Bienvenidos a esta nueva clase en la cual vamos a ver cómo son los strings en Python, algunas de sus características. Vamos a ver también funciones, las cuales podemos usar con el tipo de dato string, ya que Python nos permite manipular de una forma muy cómoda los strings. Lo primero que tenemos que saber de los strings es que son secuencias ordenadas inmutables de caracteres. Esto quiere decir que no es posible cambiar alguna letra de ese tipo de dato string. En un momento, cuando lo veamos ya en el intérprete, va a quedar más claro. Lo segundo es identificar un string. Podemos identificar un string porque está entre comillas simples o entre comillas dobles. No hay una diferencia significativa entre usar comillas simples o comillas dobles. Vamos a ver ahorita unos ejemplos que las comillas dobles las usaríamos cuando queremos utilizar comillas simples dentro del string. Una de las características de los strings dentro de Python es que podemos usar algo que se llama indexing, que esto consta de que cada una de las letras del string, cada uno de los caracteres tiene una posición, como podemos ver en la tabla. La palabra hola, la H, que es la primera posición, inicia en la posición 0, la O es la posición 1, la L la posición 2 y la A la posición 3. Es importante también saber que existe un orden hacia atrás, por decirlo así, en que la última letra de la palabra es la posición -1. Si nosotros tenemos una palabra y no sabemos su longitud y queremos obtener la última letra, podríamos usar la posición -1. Otra característica que tiene los strings en Python es el slicing. El slicing lo que hace es que te permite tomar un fragmento de cierto string y esa es su sintaxis. El primer número en slicing sería el número en el que queremos iniciar. En este caso, poniendo el ejemplo de la palabra hola, podríamos decir que queremos iniciar en la primera letra, que sería la H, y queremos acabar en la L. Con slicing podríamos tomar ese fragmento de la palabra. Una vez entendido esto, ya podemos pasar al intérprete. Lo primero que hay que hacer es escribir Python y de este modo podemos acceder al intérprete. Vamos a hacer una variable x que va a ser de tipo string, donde vamos a escribir hola mundo. Le damos enter y si volvemos a poner la letra x nos va a devolver hola mundo. Regresando a la teoría, podemos tomar con indexing alguno de los caracteres que está en ese string. Por ejemplo, voy a tomar la letra H, que es el primer carácter. Aquí lo que estoy haciendo es que de mi variable x, la cual contiene hola mundo, voy a agarrar la posición 0. Porque acordémonos que un string es una secuencia ordenada de caracteres. Si damos enter, nos va a regresar la H. Ahora, por ejemplo, quisiera agarrar la letra O. Para agarrar la letra O tendría que contar cada uno de los elementos, cada uno de los caracteres para saber qué posición tiene. En este caso son 10 caracteres contando el espacio se cuenta, pero como sabemos empieza de la posición 0, no de la posición 1, así que es la posición 9 la letra O. Si introducimos X, 9 nos va a regresar la letra O. Pero, ¿qué pasa si yo tengo un string donde no sé la longitud y quiero el último carácter? Lo que hay que hacer es usar el indexing reverso, que podemos tomar el último carácter con el -1. Esta es la utilidad también de que se puede tomar al inverso. Podemos agarrar el último carácter, que es el -1. Yo no sé la longitud de este string, así que utilizo x a la -1 para agarrar el último, que sería la letra J. Bueno, voy a regresar la variable x a lo que era hola mundo. Listo, ya tenemos la variable x como hola mundo. Ahora lo que vamos a hacer es tomar solamente la palabra hola. Esto lo vamos a hacer con slicing. Slicing, como lo vimos anteriormente, su sintaxis es de dónde queremos iniciar, que en este caso es la posición 0. Hay que poner dos puntos. Dónde queremos acabar, que en este caso es en la posición 0, 1, 2, 3, 4, porque
Slicing lo que hace es que, por ejemplo, si yo le pongo aquí la posición 0, 1, 2, 3, si le pongo la posición 3, me va a regresar hasta la L. Pero nosotros queremos la primera palabra, que es hola, así que hay que tomarla hasta la posición 4. Ese es un detalle de slicing que no cuenta la posición del final. Si nosotros ponemos que queremos que llegue hasta la posición 3, va a tomar una posición antes de la 3. Igual acá, con el 4, va a tomar una posición antes de la 4. En este caso ya nos regresaría la palabra hola. También se puede hacer slicing con el último parámetro, que es los saltos que queremos que dé. Bueno, por default está el número 1. Con el número 1 va de 1 en 1. Si le ponemos 2, va a ir haciendo saltos de 2. Va a empezar en la H y se va a saltar hasta la L, como podemos ver aquí. Suponiendo que quisiéramos usar todos los caracteres de nuestro string, podríamos dejar estos vacíos. Esto significa que va a tomar todo el string, pero va a dar saltos de 2. Es importante el orden de los parámetros en el slicing. En este caso lo que estoy haciendo es que tomo todos los caracteres, todo el string, pero quiero que vaya de 2 en 2. Aquí lo podemos ver, está en la H y después se va a la L, después se va al espacio, después se va a la U y después se va a la D. Por eso tenemos esta salida. También podemos hacer operaciones con los strings, por ejemplo, teniendo una variable X que se llame hola y una variable Y que se llame mundo. Podemos hacer X más Y, que a este proceso se le llama concatenación. El sumar dos strings los concatena y, como podemos ver, nos arroja hola mundo. Pero esto solamente es una operación, no lo estamos guardando en ningún lugar. Si nosotros vemos la variable X, nos arroja hola, y si vemos la variable Y nos arroja mundo, pero no lo estamos guardando en ningún lugar. Lo que hay que hacer es guardarlo en algún lugar, esa concatenación. Por ejemplo, la variable Z, X más Y, lo va a guardar en la variable Z. Si ponemos la variable Z, ya vemos que tenemos guardado hola mundo. Es importante destacar que el proceso de concatenación, donde termina la variable X, va a iniciar la variable Y, o donde termina el primer string, va a empezar el segundo. Así que no hay un espacio entre ellos. Si nosotros quisiéramos un espacio entre ellos, tendríamos que ponerlo o al final de la primera variable o al principio de la segunda variable. Podemos hacer otro ejemplo. Si en la variable Y nosotros hubiéramos puesto espacio, mundo, al momento de concatenarlos, vemos que ya tiene el espacio sin problema. Ahora, demostrando que los strings son secuencias ordenadas inmutables de caracteres, inmutables, como lo habíamos mencionado anteriormente, es que no pueden cambiar. La variable X contiene el string hola. Si nosotros quisiéramos cambiar la primera letra de ese string, por ejemplo, en este caso es la H mayúscula, por algún otro carácter como H minúscula o con cualquier otro carácter, nos va a marcar un error porque los strings son inmutables, que quiere decir que no se pueden cambiar. Nos marca un error que el string no soporta la asignación de otros elementos, así que es importante tomar en cuenta eso. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos cambiar alguna letra del string, lo que tendríamos que hacer es crear otra variable para reasignarle una letra y usar slicing para tomar el fragmento que queremos de esa variable. Por ejemplo, una variable W, donde nosotros vamos a concatenarle la H minúscula a la palabra hola. En este caso, la palabra hola es la variable X. Lo que hay que hacer es tomar el segmento hola, saltándonos la H porque vamos a cambiarla por minúscula. Así que lo que hay que hacer es empezar desde la posición 1 y terminar en la última posición. Podríamos dejarlo así vacío y no hay ningún problema. Quiere decir desde la posición 1 hasta que termine. Si mostramos la variable W, nos va a mostrar que ya se cambió la H mayúscula por una H minúscula, como lo podemos ver aquí, sin problema.
Otra de las operaciones que se podrían hacer con los strings son multiplicaciones. Por ejemplo, la variable w que contiene hola, podríamos multiplicarla 5 veces y lo que va a pasar es que se va a mostrar 5 veces ese string. En este caso lo podemos ver, se muestra 5 veces, es para replicar ese string la cantidad que nosotros queramos. Otro detalle con los strings es tener cuidado con los caracteres que son números. No hay que confundirnos de que son de tipo de dato entero o flotante porque siguen siendo caracteres. Vamos a crear una variable que se llame número con el número 5 y podríamos multiplicarlo 5 veces. Y si lo multiplicamos 5 veces, la variable número nos va a arrojar 5 veces 5. Bueno, vamos a cambiarlo por 10 para que no nos confundamos. Si multiplicamos 10 veces, la variable número nos va a arrojar 10 veces 5. Pero ese sigue siendo un string. Cada uno de los caracteres es el número 5, pero no es de tipo de dato ni entero ni flotante. Hay que tener cuidado con eso. Si nosotros, por ejemplo, concatenamos 5 más 8, nos va a arrojar el número 58. Pero en realidad es el carácter 5 y el carácter 8. Esto no es un número entero. Y tampoco hay que esperar que nos arroje el número 13, por ejemplo. Cuando estamos utilizando strings podemos usar comillas simples o comillas dobles. Cuando utilizamos comillas dobles, regularmente es porque dentro de ese string vamos a usar comillas simples. Por ejemplo, en el string prueba de comilla simple. Y aquí pongo una comilla simple, acá también, donde la pongamos. El string va a tener estas comillas simples. Pero, ¿qué hubiera pasado si este mismo string lo hubiéramos hecho con comillas simples? Por ejemplo, bueno, es prueba de comillas simple. Nos va a marcar un error porque está leyendo este string de que abre la comilla simple aquí, la cierra aquí y este queda fuera del string. Así que esa es la razón por la que es importante usar las comillas dobles, porque si usamos comillas simples dentro del string vamos a tener problemas. Los strings cuentan con varios métodos, que los métodos nos van a ayudar a manipular los strings para, por ejemplo, hacer todo letra mayúscula o letra minúscula o separarlas por algún carácter. En este momento deben de estar viendo en pantalla los métodos que vamos a cubrir a continuación. Ahí va a estar la sintaxis y una pequeña descripción. Para empezar vamos a crear una variable x con el string hola mundo. El primer método que vamos a ver es el de upper, que lo que hace es todas las letras dentro de ese string, aplicándole ese método, las va a hacer mayúsculas. En este caso hay que poner el nombre de la variable, punto, upper, y abrir y cerrar paréntesis. Le damos enter y nos va a regresar hola mundo, que es nuestro string de la variable x, todas en mayúscula. Pero si vemos que hay dentro de la variable x es hola mundo como lo habíamos escrito al principio. Esto podríamos decir que es una operación, así que si queremos que se quede todas en mayúsculas hay que guardarlas haciendo una reasignación de variable x igual a x.upper y listo. Dentro de la variable x van a quedar todas en mayúscula. Ahora, utilizando la misma variable x que tenemos hola mundo, todas en mayúscula, podemos pasar al siguiente método que es lower, que lower lo que hace es mandar todos los caracteres a minúsculas. Como podemos ver aquí, manda todos a minúsculas, pero volvemos a lo mismo, que debemos reasignar a la variable con este método para que se pueda guardar. Listo. Lo que hace el método len es regresarnos un valor numérico de la longitud de un string. Suponiendo que nuestra variable x tiene el string hola mundo y utilizamos el método len y ponemos la variable x entre paréntesis, nos regresaría que la longitud de ese string
es de 10 y lo podemos verificar. Podemos contarlo en este caso. 1, 2, 3, 4. Cuenta el espacio. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esto nos va a ser muy útil cuando estemos trabajando con ciclos, el ciclo for o el ciclo while. Cuando tengamos que llevar un conteo de un string, o este método también funciona para las listas, que más adelante también los vamos a ver. Por último vamos a ver el método split, que lo que hace es separar el string por el carácter que nosotros le digamos y regresarnos una lista. Nuestra variable x contiene hola mundo. Por default, el método split lo que hace es buscar los espacios y separar las palabras o los caracteres que haya entre esos espacios. Por ejemplo, la variable x, si utilizamos el método split, nos va a regresar una lista donde el primer elemento sea hola y el segundo elemento sea mundo. Y aquí lo podemos ver. Este método va a ser de mucha utilidad en un futuro y para mí es uno de los más útiles. Así que sin duda deben de memorizarlo, aprenderlo. Igual que los otros métodos, nos regresa una lista, pero hay que guardarla. Nosotros podríamos utilizar la reasignación de variables para que nuestra variable x se convierta en una lista. Si vemos que hay dentro de la variable x, nos va a regresar la lista. Y por último, ¿qué pasa si tengo un string donde no tenga espacios, como el tío print? En este caso sin espacios. ¿Cómo le hago para dividir ese string si por default el método split lo divide por espacio? Bueno, lo que hay que hacer es, bueno, de una vez vamos a hacer la reasignación de variable x igual a x punto split, y entre paréntesis nosotros vamos a decirle qué carácter queremos que agarre para que haga la división. En este caso yo lo voy a hacer con la i. Pueden hacerlo con cualquier otro carácter que esté dentro de este string. Le damos enter y si vemos que hay en la variable x, nos vamos a dar cuenta que hizo la separación correctamente por la i. Agarra ELT, que son los primeros caracteres. La i le indica que se debe hacer esa separación. Como podemos ver, no la cuenta porque es el parámetro que le indica que debe de separarlo. Después tenemos la OPR, otra vez se encuentra la I que indica la separación, y por último la N y la T, y de este modo podemos llevar a cabo la separación. Muchas gracias por ver el video, espero y les haya servido. Pueden seguirme en Instagram, si tienen alguna duda pueden mandarla al correo del tío print @protonmail.com o dejarla en los comentarios, yo les voy a contestar lo más rápido que pueda. Les pido que se suscriban y compartan el video para poder llegar a más gente. Denle like para que el algoritmo nos pueda tratar bien y poder así alcanzar a más personas e ir formando una comunidad de estudio. Y nos vemos en el siguiente video.